Sí, es que me quedé con la duda. Muy bien, agradeciendo su puntualidad, vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy. A nombre de Nicolás Anet, presidente de la Federación Nacional de Filósofos, y de Abel Alcalá, que también encuentra indispuesta su voz el día de hoy, presidente de la Sociedad Filosófica de La Laguna, pues les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a J.R. González, que nos viene a presentar el análisis de la libertad según San Agustín de Hipona. Entonces, en apreciación a su tiempo, empezamos. Sí, un poco de agua, por favor. Que con estas temporadas que todos andan enfermos. Bueno, vamos a empezar. El concepto de libertad en San Agustín. Hace algunos años, y hace algunas semanas también, volví a ver con mis películas. Vimos una película, mi esposa y yo, que se llama Tiempo de Matar, protagonizada por Samuel L. Jackson. El filme, además de su tensión dramática, plantea un trasfondo ético de profundo calado. Aborda la persistencia del racismo en el sur de Estados Unidos y expone de manera cruda la violencia que emerge cuando las estructuras sociales y los prejuicios arraigados se imponen sobre la dignidad humana. En la cinta, un par de hombres blancos, arquetipos del llamado redneck racista, tras hostigar a varios trabajadores afroamericanos, terminan secuestrando y violando a una niña. La escena es bastante brutal en ese sentido. El padre, quebrado por el dolor, decide tomar justicia por su propia mano y asesina a los agresores. Ante situaciones como esta surge inevitablemente la pregunta: ¿actuaron estas personas en libertad? La respuesta no es trivial. Algunos dirán que las circunstancias sociales y psicológicas condicionaron sus decisiones. Otros tantos, recordando la sentencia jovesiana, afirmarían que el hombre es el lobo del hombre. Ciertos moralistas podrían sugerir que cada uno buscó un concepto distorsionado de virtud o justicia, mientras que el que nos interesa, San Agustín, desde su particular marco conceptual, interpretaría el trasfondo de estas acciones a través de la realidad del pecado y su influencia corrosiva sobre la voluntad humana. Para ser un poquito más preciso, yo no soy tanto filósofo, yo estudié teología, o sea, de hecho esa es mi rama, aunque me he dedicado bastante a leer filosofía. Entonces, pero en este sentido es importante precisar que no estamos ante en este punto, una simple discusión religiosa, sino también filosófica, en un sentido completamente pleno, ¿eh? Werner Jaeger, en un libro que me gusta bastante, que se llama La teología de los primeros filósofos griegos, recuerda que desde los albores del pensamiento occidental, filosofía y teología no se excluyen, sino que se interpenetran. La búsqueda racional del principio del ser y de la reflexión sobre lo divino nacieron profundamente entrelazadas. No sorprende por ello que la primera aparición del término teología ocurra en un contexto filosófico y no en un texto estrictamente religioso. De hecho, la primera vez que se menciona la palabra teología es en la República de Platón, ¿eh? Y de hecho hablan en varios sentidos de la teología, pero bueno, si deseamos comprender en ese sentido el concepto de libertad en San Agustín, resulta imprescindible integrar la noción de gracia como un pilar de su visión antropológica. Para él, libertad, gracia y pecado constituyen un entramado conceptual inseparable. La voluntad humana, aunque real y operante, para San Agustín está herida por el desorden interior introducido por el pecado, y solo la gracia en sus diversas modalidades permite que la libertad recobre su orientación hacia el bien auténtico. Y déjenme decirles algo, o sea, sé que algunos pueden ser religiosos, algunos que no,
Pero algo que podemos decir claramente es que muchas cosas de este mundo están mal. Y que generalmente, en donde podemos confiar, generalmente vamos a ser traicionados y vamos a ser engañados. Entonces, algo que podemos decir claramente es que el pecado está en este mundo, cada quien como le quiera llamar. Bueno, en ese sentido tenemos también que entender un poquito a San Agustín. Tenemos que entender que San Agustín vive, de cierta manera, en el contexto de la gran iglesia cristiana en aquel tiempo. No con ese marcado sentido que se le ha dado a partir de Hegel, que lo mencionan como una institución represiva, que ciertamente tuvo ciertas características en algunos momentos, pero ciertamente la iglesia también en algunos aspectos fue un gran impulsor del pensamiento occidental. Pero bueno, para San Agustín, o sea, la voluntad humana, aunque real y operante, está herida por el desorden interior introducido por el pecado. Y solo la gracia, en este sentido la gracia de Dios, en sus diversas modalidades, permite que la libertad recobre su orientación hacia el bien auténtico. Esta perspectiva no es accidental. Tanto teólogos como filósofos en cualquier época llevan el sello de su tiempo, lo que estaba mencionando. Y el de San Agustín fue un periodo de intensos debates doctrinales, marcados por concilios, controversias y la consolidación del pensamiento cristiano en Occidente. Por ello, resulta imposible separar su filosofía, porque también es un filósofo, de su cosmovisión cristiana. Ambas se alimentan mutuamente. Para ahondar en estos temas es necesario considerar también el contexto del debate con Pelagio, cuyas tesis sobre la libertad humana, la autosuficiencia moral y la capacidad de obrar el bien sin la ayuda de la gracia divina provocaron una de las controversias más significativas en la historia del cristianismo. El análisis hermenéutico, o sea, de la interpretación de San Agustín sobre las Escrituras, especialmente sobre las cartas paulinas, o sea, las cartas de San Pablo, se vuelven aquí decisivo. Solo comprendiendo este trasfondo podemos captar las profundidades de sus argumentos y el horizonte teológico-filosófico hacia el cual busca elevarnos. Además, el pensamiento agustiniano está atravesado por categorías de raíz neoplatónicas. La tensión entre la mutabilidad e inmutabilidad, temporalidad y eternidad, participación y trascendencia, en San Agustín adoptan y transforman estos elementos para articular su visión del ser humano, de Dios y de libertad. De hecho, gran parte de su filosofía moral se apoya en esa antropología que reconoce al hombre como un ser mutable, inclinado al cambio y expuesto al error, pero al mismo tiempo llamado a orientarse hacia la inmutabilidad del bien supremo. En suma, acercarse al concepto de libertad en San Agustín exige entrar en un universo conceptual donde la experiencia humana, la fragilidad moral, la acción divina y la herencia filosófica platónica convergen. Comprenderlo implica no solo una lectura de sus textos, sino un esfuerzo para dialogar con su tiempo, con sus debates y con su manera de concebir el drama interior de la voluntad humana. Como dice el teólogo y filósofo alemán Wolfgang Pannenberg, dice, y cito, San Agustín vinculó de manera sistemática la doctrina platónica del conocimiento de Dios por la iluminación con la doctrina de la gracia, haciendo así la imagen según la cual la gracia de Dios obra en el hombre por medio de la actividad del Espíritu Santo, en el bautizado una imagen válida para la interpretación global de la existencia humana. En la concepción agustiniana, la dependencia de todo conocimiento de la iluminación divina se tradujo que el alma solo conoce las ideas de las cosas a la luz del Espíritu Santo, el cual es la verdad misma. En medio de este amplio y a veces tumultuoso entramado de conceptos, se sitúa la noción de libertad en San Agustín. Mi intención, principalmente en esta noche, es exponerla con la mayor claridad posible, sin sacrificar el rigor que exige el pensamiento de este autor. Su obra es extensa, múltiple y en ocasiones aparentemente contradictorias,
pues a medida que avanza en sus reflexiones, también revisa, corrige y reforma sus propias conclusiones. No por nada tiene un libro que se llama Retractaciones, ¿eh? En San Agustín, la filosofía no es una construcción estática, sino un proceso vivo y en continuo movimiento. A ello debe añadirse que su pensamiento está profundamente marcado por los acontecimientos de su vida, la muerte de un amigo, el descubrimiento de la interioridad, la lectura de los neoplatónicos, su experiencia en el maniqueísmo, su retorno a la fe cristiana, y en general, cada episodio significativo lo impulsa a navegar por aguas intelectuales que no siempre coinciden con las coordenadas con las que inicialmente partió. Ahora sí que los teólogos y los filósofos son hijos de su tiempo. Conviene subrayar también que muchos de sus escritos, y por tanto gran parte de sus formulaciones conceptuales, surgen en el contexto de polémicas y diálogos con grupos que cuestionaban la doctrina cristiana. De hecho, principalmente, aunque es un gran pensador, necesitan analizar que la principal función que tenía San Agustín de Hipona es que era un pastor. Entonces la mayoría de sus escritos son sermones. Entonces tienen que analizarlos desde esa situación, sean creyentes o no creyentes, tienen que analizarlos desde ese punto. Ahora, las controversias con maniqueos, donatistas y pelagianos no solo moldearon sus argumentos, sino que dieron origen a textos donde la precisión teológica y la agudeza filosófica se entrelazan. Esto explica que San Agustín sea un pensador particularmente complejo. Sus ideas no se presentan como un sistema cerrado, sino como una respuesta dinámica a problemas concretos, a veces urgentes, que exigían un rigor intelectual excepcional. De hecho, tiene libros que simplemente se llaman Contra los maniqueos. Su idea simplemente era debatir. En algunos casos, sus conclusiones pueden parecer sinuosas o de difícil acceso, motivo por el cual seguirlo exige una lectura paciente, atenta y técnicamente cuidadosa. San Agustín es un autor complejo, no solo por la amplitud de su obra o la sutileza de sus conceptos, sino porque su pensamiento brota de una vida intensamente vivida, intelectualmente apasionada y espiritualmente inquieta. Su filosofía no surge desde un laboratorio abstracto, sino desde la experiencia misma. Simplemente analícelo. La primera autobiografía que tenemos de la historia se llama Confesiones. Y es un análisis psíquico, en todo su esplendor. Ese hombre conocía el pecado que tú le decías, él ya lo había conocido. Entonces, su teología y su filosofía surgen desde la experiencia, la amistad, el duelo, el deseo de verdad, la búsqueda de sentido, el desengaño de las doctrinas previas, la lucha interior y el descubrimiento progresivo de la gracia. San Agustín piensa desde su vida y por eso sus ideas son tan profundas como cambiantes, tan rigurosas como íntimas. Es un pensador que ha impactado toda la historia del pensamiento occidental. Simplemente hay muchas cosas que, por ejemplo, las ideas que tiene Descartes acerca de dudar de todo para empezar a partir de eso una construcción del conocimiento, de una epistemología, la saca de San Agustín. El concepto de ser y tiempo ni siquiera es de Heidegger, es de San Agustín. Así de importante es leer a San Agustín. Aunque mi esposa dice que es muy aburrido. Pero bueno. Su complejidad procede también de su capacidad para integrar diversas corrientes, el legado clásico, en especial el neoplatonismo, la tradición bíblica, la reflexión pastoral, la introspección psicológica y el análisis filosófico de la voluntad, el deseo y el tiempo. Esta convergencia de disciplinas convierte en su obra en un punto de inflexión para la historia del pensamiento occidental, pero también en un territorio que exige al lector un nivel alto de discernimiento hermenéutico. Por ello, vamos a hacer un pequeño repaso de seguir la biografía de San Agustín, en esencial para comprenderlo su obra.
Sin su itinerario personal, ciertos desplazamientos conceptuales resultan incomprensibles. Su evolución intelectual, recordémonos que él viene del maniqueísmo al escepticismo académico, del neoplatonismo a la fe cristiana madura. En cada uno de esos aspectos ilumina cada una de sus obras, desde contra los académicos hasta la ciudad de Dios, pasando de libero arbitrio y culminando en las confesiones. La vida de San Agustín no es un simple telón de fondo, es el hilo conductor que da unidad interna a un pensamiento vasto y multifacético. Comprenderlo biográficamente permite también advertir cómo sus intenciones nacen de experiencias concretas, en este sentido de la libertad, cómo sus dudas, crisis, su filosofía y cómo sus descubrimientos personales sobre la interioridad, la gracia, la libertad, se convierten en aportaciones decisivas para la historia de la teología y de la filosofía. En definitiva, seguir su vida es entrar en el taller donde se forjó uno de los pensamientos más incisivos, complejos e influyentes del mundo antiguo y medieval. Ahora, nosotros no vamos a enfocarnos en todo esto, porque es amplia, pero sí lo menciono porque verán varios pasajes de su obra que también se podrían interpretar de varias maneras, pero ahorita nos enfocamos principalmente para entender el concepto de libertad. Lo primero que vamos a abordar es qué es el hombre para San Agustín, cuándo es libre, y de ahí vamos a entender un poquito lo que algunos llaman el voluntarianismo agustiniano. ¿Qué es el hombre para San Agustín? San Agustín dice que la máxima búsqueda del hombre debe ser la verdad, el cual es un concepto que está muy entrelazado con la libertad, ya que solo el hombre que conoce la verdad puede ser verdaderamente libre. Ahora, esta verdad que busca el pensador de Hipona no es la verdad de la ciencia, ese también es un concepto que tienen que ir aventando, sino de la sabiduría. Por eso, recordemos la diferencia que hace entre ciencia y sapiencia. O sea, la filosofía para el agustiniano, para Agustín, se trata principalmente del problema del hombre, que para él también estaba profundamente relacionado con el problema de Dios. Dice San Agustín, en el libro del Orden, dice, 2 son los problemas de la filosofía. Uno es acerca del hombre, el otro acerca de Dios. Como vamos viendo, y como dije anteriormente, no podemos separar el pensamiento religioso de San Agustín de su pensamiento filosófico. Los dos se intercalan continuamente en las letras y ensayos de este filósofo, y es que durante muchísimos años se dejó llevar por el pensamiento de los maniqueos y su racionalismo, pero ese método solo lo llevó al escepticismo. Después de estas situaciones que llega al método verdadero, que es exactamente contrario al método maniqueo. En este sentido dice el agustiniólogo español Juan P. Goreles, dice, para San Agustín, llegar al método verdadero no es entender para creer, sino creer para entender. Y cito, su concepción de las relaciones entre la fe y la razón y su noción de filosofía deriven de esta dolorosa experiencia. San Agustín aquí, en otras ocasiones, no hace más que sistematizar su experiencia personal, elevar la anécdota a categoría y llega a lo universal no por la abstracción de lo múltiple, sino profundizando en lo individual. Para San Agustín, para encontrar a Dios no es por medio de las experiencias externas, sino las internas. Disculpen la voz de Laura León. Con esto veremos que la fe es una parte importante del pensamiento agustiniano, porque él considera que el hombre primero es guiado por la voluntad antes que por el intelecto. Esto es muy importante que lo noten porque esto es lo que vamos a desarrollar un poquito al final. Ahora veremos que la antropología agustiniana se construye sobre la convicción de que el ser humano es un homo capaz dei, es decir, un ser capaz de Dios debido a su condición de criatura hecha a imagen divina, o la imago Dei. Esta premisa establece el marco de toda su visión del hombre,
una unidad espiritual con memoria, inteligencia y voluntad. Facultades que reflejan la Trinidad y constituyen la estructura profunda del alma humana. La persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios. El alma para San Agustín es inmortal, recordemos las ideas neoplatónicas, con 3 funciones. Para San Agustín, el alma tiene 3 funciones, que es ser, comprender y amar. Un eje central del análisis es la idea de que la naturaleza humana se encuentra marcada por una inquietud ontológica. El alma no se basta a sí misma y está orientada hacia un fin trascendente. O como dice en Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Recordamos que muchas ideas San Agustín las saca de las Escrituras. La conocida confesión agustiniana, que yo creo que es la frase que le dio un Oscar, dice: nuestros corazones están inquietos hasta que descansemos en ti. Es presentada como el fundamento existencial de su antropología. Es una inquietud espiritual que permanece con el hombre hasta que se une con Dios después de la muerte. La inquietud es el fruto de la iluminación divina que habita en el interior del ser humano. Por ello, San Agustín afirma que la verdad no se encuentra fuera, sino adentro, siguiendo la línea neoplatónica. Dice San Agustín en su libro sobre la verdadera religión, dice: no salgas hacia afuera, regresa dentro de ti mismo. Es el interior de la persona en donde habita la verdad. Esta vuelta al interior constituye el método por excelencia para acceder tanto al autoconocimiento como al conocimiento divino. Muchos dicen que San Agustín fue el primero en dar una formulación sistemática a la interioridad como lugar teológico y antropológico. El yo interior es descrito como un espacio iluminado por Dios, no como un reducto psicológico cerrado. Agustín no encontró un espacio cerrado, limitado y oscuro. Encontró más bien un espacio en el que brillaba la luz misma de Dios. La interioridad, por tanto, no es una introspección psicológica, sino un camino espiritual donde la persona, al conocerse a sí misma, reconoce simultáneamente su origen y su dependencia del Creador. El proceso de entrar en sí mismo se describe como una dinámica que abre al individuo y lo conduce a una comprensión más profunda de su conciencia moral, de su ignorancia y de la trascendencia divina. La antropología agustiniana también se caracteriza por una visión dialéctica de la naturaleza humana. El ser humano desea la felicidad, pues fue creado para un bien, pero tras el pecado original, razón y deseo han quedado en tensión. El quid de la filosofía y antropología de San Agustín es la contienda entre el deseo natural y la razón natural. O como dice San Pablo, dice: lo que deseo hacer no lo hago. Para San Agustín, el deseo sin razón se dispersa y se vuelve insaciable, y la razón sin deseo se vuelve estéril, desconectado de lo humano. Solo la armonización de ambas facultades permite alcanzar la beatitud. Es importante señalar que esta armonía solo es posible porque la razón nos informa de la verdad del pluralismo ontológico. Solo cuando la razón llega a comprender la naturaleza de la belleza, la serenidad, la felicidad, el deseo finalmente queda satisfecho. Fíjense en este punto, no por exponer la belleza o exponer la felicidad, el hombre va a desearla, sino que primero necesita ser transformado dentro de su voluntad misma. Este punto muestra la influencia platónica, pero también la distancia respecto a Platón o Plotino, ya que Agustín rechaza la figura racionalista del cuerpo. En ese sentido, el cuerpo es bueno, pero el deseo debe ordenarse por la razón. Siguiendo la tradición platónica en una de sus líneas, San Agustín sostiene la inmortalidad del alma, pero la adapta a la fe cristiana.
El alma es incorpórea y principio vital del cuerpo para San Agustín, pero no preexistente eternamente, ni es superior por naturaleza a la materia. O sea, para San Agustín, tanto el espíritu o el alma, ambas forman una unidad personal con el cuerpo. Podemos resumir la posición agustiniana del hombre señalando que el alma debe ser inmortal, ya que la verdad solo puede existir en el alma incorpórea, y que el alma contiene un conocimiento estable que participa de la inmutabilidad de las verdades eternas. En un sentido, para San Agustín la ciencia existe en todas partes y nunca puede dejar de existir en la mente humana. Para San Agustín la doctrina de la imagen divina o la imago Dei aparece como el principio rector de toda la antropología de él. Ser imagen de Dios o ser para el hombre significa estar hechos en el amor y por amor, en la razón y la sabiduría por la razón y la sabiduría. Esta estructura de dual para San Agustín de amor y razón explica tanto la grandeza como la fragilidad del alma humana. La antropología de San Agustín ofrece una visión unificada del ser humano como criatura racional, amante y espiritual, marcada por la búsqueda de verdad y el deseo de felicidad. Su énfasis en la interioridad, en la armonización del deseo y la razón, y en la orientación trascendente del alma, hace de un pensamiento una síntesis poderosa entre la filosofía clásica y la teología cristiana. La antropología agustiniana, o qué es el hombre para Agustín, no solo es una doctrina, sino una existencia misma. Nace de un proceso vital, de una conversión intelectual y espiritual, y de una profunda reflexión sobre la condición humana. Por eso sigue siendo incluso hoy un marco fructífero para pensar al ser humano en una clave espiritual, racional y relacional con lo divino. Ahora, para San Agustín, ¿cuándo el hombre es verdaderamente libre? Dice el maestro Alfredo Alonso García de la Universidad de Cantabria, dice, el problema de la libertad es tan antiguo como el hombre mismo, por lo que preguntarse por ella es detenerse a considerar algo que afecta a la intimidad de la naturaleza del ser humano. Así la libertad nace de su condición espiritual como signo de la imagen de Dios en el hombre. El hombre, al abstraer el conocimiento de lo material, lo trasciende y lo entiende como algo distinto a su yo. Y gracias a esta capacidad humana, la voluntad usa la libertad para elegir lo conveniente para más plenamente alcanzar su fin como hombre, que es el bien. Ahora bien, la libertad recibe una doble influencia para elegir los medios para la realización de su vocación humana y una que implica ser libre de condicionamientos físicos, políticos y sociales que obstaculicen conseguir el objetivo propuesto, y otra, ser libre para disponer de sí mismo para la realización de los auténticos valores humanos. Para San Agustín, el tema de la libertad está estrechamente vinculado a la cuestión de dos cosas, el fin y el mal. Que ahorita vamos a entender un poquito y vamos a hablar un poquito de la cuestión del mal. En este sentido, nomás quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué para San Agustín es tan importante la voluntad más que en cierto sentido de la razón? Recordémonos que, y abogándonos a su biografía, recordemos que él había encontrado, en cierto sentido, por medio de los maniqueos, una explicación racional acerca de la cuestión del mal. Pero eso no lo satisface, a final de cuentas. Por eso es que San Agustín desecha los maniqueos y entiende que la razón, en un sentido para él, o lo intelectual, no transforma al hombre, sino que su voluntad tiene que ser transformada. Ahora, el tema de la libertad está estrechamente vinculado a la cuestión del fin y del mal. Como acabamos de leer, estos temas siempre han cruzado la mente del hombre, como estamos diciendo, y es tan radical como preguntarse que si Dios crea al ser humano y lo dota de libertad,
y en ejercicio de dicha libertad comete el mal, en cierto sentido no convertiría eso a Dios en responsable último de las acciones perversas del hombre. Creo que es algo que de alguna manera nos hemos preguntado. Si Dios es capaz, bueno, los que creemos, si Dios es capaz de destruir el mal, ¿por qué no lo destruye? ¿O por qué existe el mal simplemente? Esta inquietud humana no solo atraviesa varias obras del obispo de Hipona, sino que constituye el núcleo de uno de los diálogos más finos y profundos, del Libero Arbitrio. Aunque se trata de un texto relativamente breve, su densidad filosófica es innotable. Pues ahí San Agustín intenta conciliar la existencia del mal con la bondad de Dios y con la libertad humana, pero sin renunciar a ninguno de estos elementos. Una misión bastante difícil. Para abordar con precisión esta cuestión, San Agustín, en ese sentido tenemos que decir que distingue entre dos formas del mal que pueden acontecer en este mundo. En primer lugar, San Agustín habla del mal natura, que es decir, aquello que no proviene de la voluntad humana, como los terremotos, las tormentas, las sequías o las enfermedades. Este tipo de mal no tiene su origen en una decisión libre, por lo que no se atribuye moralmente al hombre. Y San Agustín lo circunscribe al orden de la condición creada, la finitud, la fragilidad y la mutabilidad de la naturaleza. Y en segundo lugar señala para San Agustín el mal moral, que es el que realmente le importa, que surge directamente de la voluntad humana desviada. Este mal no proviene de Dios, sino de la defectibilidad de la criatura racional, que al apartar su voluntad del bien supremo y orientarla hacia bienes inferiores, introduce el desorden en sí mismo y en el mundo. Esta distinción es fundamental para evitar atribuir a Dios la responsabilidad del mal. Dios crea seres libres y por lo tanto capaces de amar, pero esa misma libertad implica la posibilidad, que no la necesidad, de elegir el mal. La existencia del mal moral es en ese sentido el riesgo inherente a la nobleza de la libertad racional. Dios, siendo sumamente bueno, no puede ser causa de lo que carece de bondad. El mal aparece entonces cuando la criatura elige de manera defectuosa, abandonando el orden del bien superior. De hecho, no más como comentario, abordando el primer mal, es interesante que para San Agustín el primer mal, o sea, el mal natural, la verdad es que parece no preocuparle ni inquietarle mucho a él, ¿no? Ya que en las confesiones dice que ese mal es para que Dios nos traiga a él. Parafraseando, San Agustín dice: tú que provocas el dolor para educar y hieres para sanar, nos das muerte para que no muramos sin ti. Unas palabras bastante fuertes, ¿verdad? Para el día de hoy, ¿no? Aquí básicamente San Agustín cree que el mal natural en el mundo simplemente ocurre como una invitación constante para que el hombre vuelva su mirada hacia Dios. Digamos que para él cumple una función aleccionadora. Es un mal que pone de presente la fragilidad de nuestra existencia y que destaca la futilidad de todos los bienes terrenales, temporales y pasajeros, y pone en perspectiva el menguado valor de la vida en el mundo cuando se le compara con la vida eterna. Ahora, como vuelvo a decir, el mal que le preocupa a San Agustín, el detalle realmente aparece en el mal moral, ya que Dios crea al hombre y le da hacia el hombre, o sea, que el hombre para San Agustín es la cúspide, la perfección de la creación. Y eso se refleja en la libertad de la voluntad del libre albedrío. Dice Juan Pegueroles, en el pensamiento filosófico de San Agustín, que es un agustinólogo. Un agustinólogo, ya es alguien que estudia toda la obra de San Agustín, que es sumamente vasta, ¿eh? Ahora bien, este liberum arbitrium no es un valor absoluto, incondicionado. Antes bien está referido, condicionado a un fin. Si estoy citando, ¿cuál es el bien?
El hombre posee una libertad inicial y radical para que pueda alcanzar su fin, Dios, y entonces sea plenamente y verdaderamente libre. Esa es otra señal de la grandeza del hombre. Está de tal modo destinado a Dios, el bien finito, y que queda frustrado, incompleto, si carece de Dios. Cuando San Agustín, sigo citando, implica esta noción de libertad así elaborada, a la solución del problema libertad-gracia, resulta que el problema desaparece, se desvanece. Ni la libertad del hombre es autónoma, ni la gracia de Dios suprime la libertad. Ahora bien, ¿qué es lo que está refiriéndose en toda esta palabrería que dicen todos estos teólogos? Como un cierto resumen, es que para San Agustín, el mal como tal no existe, sino es una carencia de bien. Como cuando dicen, ¿qué es la oscuridad? Es una ausencia de luz. Por lo tanto, ontológicamente, para San Agustín no existe el mal, sino es una ausencia de bien. De alguna manera, San Agustín está tomando también este sentido de la escritura, porque a veces hemos tomado la noción de pecado como algo malo, y el sentido de pecado es para alguien que se equivoca o se hierra. O sea, de hecho, en el sentido original del griego, es alguien que lanza una flecha y no da en el blanco. Eso es lo que significa pecado, no atinar en el blanco. En cierto sentido, podemos también enfocarnos a lo que dice Aristóteles. ¿Cuál es la virtud? El punto medio. Si amas demasiado a alguien o si lo amas poco, en cualquiera de los dos casos puede estar erróneamente. Ahora, bueno, siguiendo avanzando, como se sabe, la originaria afirmación de San Agustín sobre el libre albedrío, esto es de la primera libertad, la básica, ya había surgido en otro contexto a propósito de su polémica con los maniqueos. Ante el determinismo de los maniqueos, que postulaban dos almas en el hombre, o sea, ¿qué sentido? Para los maniqueos había una alma buena, que responde al principio de luz, y otra mala que obedece a las tinieblas. El hiponense opone al decir que existe una única alma humana que vacila entre bienes supremos y bienes inferiores. En ese sentido, para San Agustín, vuelvo a decir, o sea, él toma el sentido de que te equivocas cuando pecas. Estás eligiendo lo menor por lo mayor. O sea, te estás errando. San Agustín, con notable sofisticación retórica y precisión filosófica, da un paso decisivo al afirmar algo que incluso, o sea, lo que estaba diciendo ahorita, resulta sorprendente. El mal, en un sentido estricto para San Agustín, no existe. No posee una identidad ontológica propia porque no es un ser ni es una sustancia. Para el obispo de Hipona, el mal es una privación, es una ausencia del bien, ahí donde debería haber plenitud. La clave de su pensamiento radica en la correlación entre existencia y bondad. San Agustín sostiene que ser es en sí mismo un bien. O sea, ya cuando tú existes ya hay un bien porque estás. Aquello que existe y en tanto que participa del ser, participa también de la bondad. Por ello, si el ser y el bien van necesariamente unidos, fíjense en este sentido, para ello, si el ser y el bien van necesariamente unidos, la maldad no puede concebirse como algo positivo o sustancial, sino al contrario, sino como la negación o la disminución del ser. O sea, cuando tú eres más ser humano, o sea, tú tienes más bondad, porque es lo que nos identifica, bueno, debería identificarnos como personas.
La maldad no puede concebirse como algo positivo o sustancial, sino como la negación o disminución del ser. O sea, el mal no es una presencia, vuelvo a repetir, sino una carencia. Con esta tesis busca responder a la antigua dificultad que le planteaban los maniqueos, quienes concebían el mal como un principio real y contrapuesto al bien. San Agustín rechaza esta dualidad radical porque si todo lo que existe proviene de Dios y Dios es la fuente absoluta de todo bien, no podemos concluir que el mal emane de Él. O sea, por eso plantea eso. Pues el mal, estrictamente hablando, carece de ser, o más bien es la ausencia de ser. Lo que procede de Dios es el ser mismo, no su privación. Ahora bien, la verdad es que en algunos sentidos, o sea, el pensamiento de San Agustín es tan refinado que a veces resulta difícil discernir dónde termina la argumentación metafísica y dónde comienza la estricta retórica que persuade al lector a negar algo tan evidente en la experiencia. O sea, ¿quién puede decir que el mal no existe? Todos lo hemos sentido. De hecho, aunque no les interesa tanto la cuestión de teología y en ese sentido, la verdad es que, o sea, San Agustín escribe muy bien, ¿eh? O sea, tiene un uso de la dialéctica muy, muy literario. Pero bueno, en ese sentido, por eso lo que está diciendo, ¿eh? O sea, ¿dónde comienza la estrategia retórica que persuade? San Agustín no pretende negar los actos malos, sino que afirma que esto no se explica por la existencia de una realidad sustancial llamada mal. O sea, para San Agustín no está diciendo que no existan los actos malignos, sino que más bien, o sea, lo que dice es que no existe algo que se llama mal como tal, sino que ese mal es la ausencia del bien que debe orientar la voluntad humana. Un modelo de comprenderlo es considerar una decisión moral. En este sentido, un ejemplo podría ser una persona se enfrenta a dos alternativas. La opción A, que representa un bien, y la opción B, que implica un mal. Cuando la persona elige la opción B, no está eligiendo un ser llamado mal. O sea, como decía Peña Nieto, ¿no? Dice, nadie se levanta pensando en dañar a México, ¿eh? Pero, o sea, si elige la opción B, no está eligiendo un ser llamado mal, sino que está eligiendo una acción en la que falta el orden. Como nuestros trabajos. Cuando nosotros hacemos un mal trabajo, más bien lo que nos falta es que no estamos haciendo lo que es correcto o lo que debería ¿qué? Ser. O sea, lo que estamos haciendo es la ausencia de lo que debería ser en ese trabajo. Ahora, cuando la persona, vuelvo a decir, no dirige un mal, sino que una acción que falta el orden, la armonía o la rectitud que debería estar presente. El mal se actualiza, por así decirlo, como un vacío de bien, no como una realidad que exista por sí misma. San Agustín es un hombre que conocía de primera mano el pecado, lo que está diciendo, cualquier pecado ya lo conocía San Agustín. Podemos decir que conocía la mayoría de los pecados. Entonces él veía que el hombre estaba profundamente afectado por el pecado y por lo tanto tendía a hacer lo malo. Aun cuando el hombre conozca lo mejor para él, difícilmente elige lo bueno por sí mismo. El hombre debe ser instruido e iluminado por la verdad para poder restaurar su voluntad. Y cuando sea restaurado, ahora sí ser verdaderamente libres. Para en este caso poder elegir el bien. Dice en este caso el maestro Mauricio Bochot sobre este tema en San Agustín. Y cito: en cuanto a la libertad, San Agustín escribe en un célebre tratado del libre albedrío, donde argumenta a favor de ella. Dice que su existencia es atestiguada por la conciencia y por el consentimiento unánime de todos los pueblos que responsabilizan y castigan las faltas.
lo cual no tendría sentido si no existiera libertad. Por otra parte, parecería que la libertad entra en contradicción con la presencia y la moción que efectúa Dios en el hombre, pero él ve que las acciones desde la eternidad por encima del tiempo, con la cual no las determina, antes al contrario, les asegura su condición de libres y su moción, como es para el bien. No impide, sino que promueve la libertad. Si la acción proviniera solamente de nosotros, iría a la delectación en el mal, pero como proviene de Dios, es la delectación en el bien. Él nos inclina al bien, y como en el bien reside la libertad, es cuando elegimos a Dios, es cuando somos más libres. Cierro la cita. Y es que San Agustín, después de haber conocido los vicios y después de haber conocido el cristianismo, San Agustín, al ser obispo, se interesó fuertemente por la necesidad absoluta de la gracia en el ser humano. Dice un gran estudioso de San Agustín, Henry Chandrick, dice: la virtud depende de las elecciones correctas y racionales, y por la felicidad está en amar la bondad por la voluntad. Por el contrario, el mal no es un producto de una voluntad mala. El mal se origina en un en el mal uso de la libre elección que rechaza el bien, la belleza y la verdad eterna. Como vemos, San Agustín prefiere colocar directamente el mal en el alma y no en el cuerpo, justo como lo haría un pensador como Plotino. Debemos decir claramente que la antropología agustiniana encuentra sus caracteres originales en la reflexión sobre los pecados, que esto lo separa de las filosofías antiguas, y su reflexión se desarrolló conforme a 3 orientaciones: una conciencia cada vez más aguda de la responsabilidad personal, una experiencia humillante de la servidumbre interior y la influencia de la especulación neoplatónica. Ahora, para ir cerrando el tema del mal, para San Agustín, esta inestabilidad hacia el mal es la causa inmediata, aunque no suficiente, del pecado. O sea, para un sentido, para San Agustín, pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. El ser humano, para San Agustín, al ser creados de la nada y por ser seres contingentes, somos propensos a salirnos naturalmente de nuestro curso. Lo que pasa es que esta naturaleza implícita en nosotros hace que podamos contener un elemento de no ser. O sea, al no ser seres eternos, podemos no ser y por lo tanto podemos elegir el no bien. Podemos elegir una tendencia a la no existencia. San Agustín, al usar estos conceptos, trataba de mantener la idea bíblica de la creación ex nihilo con la afirmación platónica de la inmortalidad del alma. Ahora, esto no significa que cayeran ideas gnósticas acerca de la que la materia es mala, ya que para él es neutral. Pero si se concibe que la primera consecuencia que lleva al error del hombre es un apego obsesivo a la materia misma. O sea, cuando estamos atados por las cosas temporales en vez de las cosas eternas. Dice San Agustín del libre albedrío, dice: y al mismo tiempo me parece ya resuelta y esclarecida la cuestión del origen del mal, que habíamos propuesto dilucidar después de aquella, a saber de dónde procede el mal. Y si no me engaño, tiene su origen, según las razones aducidas, en el libre albedrío de la voluntad. Pero dime, si la misma voluntad, al cual nos vemos obligados a reconocer que tiene su origen el poder pecar, y ha podido sernos dada por nuestro Creador, porque parece indudable, dice San Agustín, que jamás hubiéramos pecado si no tuviéramos la voluntad de poder hacerlo. Y así es de temer que por esta razón pueda ser Dios considerado como el verdadero autor de nuestros pecados. O sea, San Agustín se preguntaba lo mismo, ¿eh? Si Dios nos da la libertad, o sea, en alguna manera Dios podría ser el causante de nuestros pecados, o el causante, o el padre del pecado. Obviamente San Agustín no llega a esas conclusiones. Bueno, hay que leer el libro, ¿eh? Si me preguntan, San Agustín en cierto sentido
quiere reunir dos verdades, o por medio de la filosofía, dos verdades completamente contrariadas y completamente muy difíciles. O sea, la verdad es que la propuesta de San Agustín es muy, muy, muy difícil en algún sentido. Es más, hay unas partes donde San Agustín dice, porque hay personas que son transformadas en la voluntad y deciden a Dios, y hay otras que no. Y de hecho dice mismo San Agustín, dice, si ahora me preguntan por qué se negó la perseverancia final a los que no se dio la caridad para vivir cristianamente, dice San Agustín, confieso realmente que lo ignoro. O sea, partes de San Agustín que no puede entender. Ahora, ya vimos que para San Agustín el mal no existe, el mal no tiene una existencia ontológica, pero el hombre, al no ser eterno, tiene una capacidad de no ser o tener una ausencia de bien. Por lo tanto, tenemos una capacidad de hacer actos malos o, en un sentido, de no hacer el bien. O sea, para San Agustín, si pudiéramos decirlo de una manera más técnica, no es que hagamos el mal, más bien es que no hacemos el bien. Ahora, ya entendiendo esto y viendo lo que para San Agustín implica la libertad, hay dos tipos de libertades para San Agustín. O sea, hay la libertad que nos da el libre albedrío y por tanto la voluntad de no hacer el bien. Y hay una libertad que se da cuando el hombre es iluminado por medio de la gracia divina. ¿Cuál es? Cuando ya es orientado hacia un bien supremo o un bien mayor. Para esto, ya para ir cerrando, para San Agustín hay tres temas para que el hombre pueda alcanzar la verdadera libertad. No esa libertad que se da a través del libre albedrío de no hacer el bien, sino la verdadera libertad al cual es que ella está orientada hacia un bien mayor o hacia lo eterno, en el cual son la voluntad, la razón y el sentido. A diferencia de los griegos o de la psicología griega, San Agustín abandona la idea de que el apetito o la voluntad humana es algo regido por afuera del hombre mismo. Para aceptar el pecado es preciso salir del dominio del cuerpo, el de uno mismo, para entrar en el espíritu. La voluntad humana corrompida no es solo un mero apetito determinado por su objeto, sino que es un poder capaz de querer por sí mismo. Es una libertad, donde el egoísmo y la negación de lo divino son la contrapartida del amor divino. Aunque este tema se desarrolló más adelante en la escolástica, para el de Hipona, el hombre tenía que primero ser transformado en su voluntad para aprender después a desear la verdad trascendental. O sea, para San Agustín lo divino no se capta por medio de los sentidos, lo que estaba diciendo, sino que se recibe por medio de otras formas. Fíjense lo que dice San Agustín. Son insensatos los que buscan a Dios con los ojos del cuerpo, dado que se le ve con los del corazón. Y citando nuevamente al maestro Alfredo Alonso García, dice, si el hombre puede elegir entre el acierto y el error, y si la ley como norma racional para alcanzar el bien indica lo correcto, ¿acaso? Dice, ¿no excluye la ley la posibilidad de no elegir el bien, siendo así una limitación de la libertad humana? El obispo de Hipona respondería que la libertad es la facultad para obtener el bien y que la ley señala cómo conseguirlo, y por lo que la ley necesariamente se le da una aliada para lograr su fin propio. Y dice al final de la cita, dice, porque el hombre sufre una dramática situación personal. La ley le manda amar el bien, pero el hombre es dominado por su amor propio. Su orgullo le impide incumplir la ley. Por ello es preciso que el hombre sea liberado.
Esta liberación es el amor de Dios en el hombre para San Agustín. Y es que la verdad no solo, para San Agustín la verdad no solo hay que entenderla, sino también amarla. No solo verla, sino también quererla. Y esta voluntad transformada solo se puede hacer por medio de la gracia divina para este obispo, no por nuestra voluntad, como piensan mucho, incluso enseñan. Esto es algo que San Agustín sabe bien, simplemente veamos las confesiones. Esto es interesante, de hecho hay un pensador que se llama C.S. Lewis, no sé si lo ubican, él escribió las Lógicas de Narnia. Él decía que un hombre no sabe lo que es realmente ser bueno hasta que trata de serlo. Bueno, esto es algo que San Agustín en cierto sentido sabe bien. Simplemente veamos las confesiones. San Agustín estuvo vagando intelectualmente hasta que fue transformada su voluntad y fue transformado y fue liberado del pecado. Y lo que acabamos de decir, muchos filósofos o teólogos le llaman el voluntarismo teológico. Es decir, la primicia absoluta de la voluntad divina sobre otra consideración. Y constituye una de las características más notables de la teología de raíz platónica de San Agustín. San Agustín debemos decir que tuvo claro desde su profunda conversión que solo la gracia es el principio integrador de la libertad del hombre. En otras palabras, lo que hace que el hombre encuentre la clave de su existir o su libertad no es otra cosa que lo divino, que evidentemente posee un carácter medicinal y de auxilio. Sea en su obra de Natura Legratia, donde presente magistralmente esta idea, en el que el hombre necesita de la gracia divina para restaurar su naturaleza herida. Pero al tiempo nos dice que recordar estas verdades no destruimos el libre albedrío. Dice, la verdadera naturaleza de la voluntad o de la libertad ha sido de una manera captada incomparablemente por San Agustín. Él toca que la verdadera naturaleza de la libertad del hombre, al acentuar el libre albedrío, que es la voluntad, es un don tan precioso que basta desearla en un orden a tenerla presente. En ese sentido, San Agustín lo que hace y dice es que lo primero que tiene que hacer el hombre es ordenar sus deseos. Porque, de alguna manera, y aplicándolo en nuestra vida diaria, en cuanto a las redes sociales, en cuanto a muchísimas cosas, vivimos en una cultura donde tenemos el acceso a la información más grande que se puede tener el día de hoy. Pero esto no ha hecho que el hombre sea mejor persona. El hombre tiene que ordenar primeramente sus pasiones. Ahora, para San Agustín, el hombre en la gracia encuentra la capacidad y solamente en la gracia para vencer al pecado, fuente de todos los males. El hombre, en el ejercicio de su auténtica libertad, es decir, cuando está iluminado por la gracia, es persuadido del atractivo del sumo bien. Esto no supone que la libertad del hombre sea aniquilada, sino todo lo contrario. Cuando el hombre encuentra lo eterno, es realmente conducido a su fin auténtico. Yendo un camino más teológico, debemos decir que también para San Agustín, en Dios la voluntad precede lógicamente a la inteligencia. En este sentido, no es que Dios carezca de inteligencia. De hecho, para San Agustín es la suma sabiduría y la inteligencia perfecta. Pero lo decisivo, lo que define su ser más íntimo, es que es omnipotente para San Agustín. En este sentido, para San Agustín, Dios hace lo que quiere, porque quiere, y nadie ni nadie puede obligarle o limitarle. Como dice en una parte de la Escritura, dice, no pudiendo jurar por algo más grande, juró por sí mismo, por su propio ser. Esta prioridad de la voluntad se resume en la famosa frase agustiniana, porque quisiste, son buenas las cosas, no son buenas porque tú las quieras.
Esta opción voluntarista tendrá consecuencias bastante profundas en la historia de la filosofía y la teología occidental. Y sobre todo en la escolástica. En la escolástica se van a estar peleando muchísimo por eso. Ahora, dicen, en algún sentido los escolásticos decían, el mundo, como es, no es porque tenga que ser necesariamente así, como pensaban los griegos, que en este sentido Platón y Aristóteles, sino simplemente porque Dios así lo quiso. En ese sentido, o sea, el voluntarismo, o sea, el hombre, lo primero que tiene que ir ordenando es la voluntad. Hay otro sentido en esta discusión que se desarrolló más adelante, que son los intelectualistas. En este caso, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que defenderán que la voluntad divina está ordenada por la inteligencia. O sea, ellos sí dicen que la razón es lo que transforma en cierto sentido al ser humano. O sea, por medio de los argumentos racionales. Yo en ese sentido, yo estoy más a la línea de San Agustín, porque uno puede presentar todos los argumentos racionales y a veces el hombre no es transformado por ellos. Tiene que vivir una experiencia directamente que lo transforme ontológicamente en su ser. En resumen, el voluntarismo agustiniano, o el detalle de que la voluntad tiene que ser transformada para poder alcanzar su verdadera libertad, no es un detalle secundario, y de hecho es una de las semillas que más tensiones, más fecundas, darán toda la historia del pensamiento cristiano. Y para ir cerrando, me gustaría cerrar con las palabras de la doctora en filosofía María del Carmen Dolby, de la Universidad de Navarra. A partir de aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta, y cito: para San Agustín, ¿en qué estado se encuentra ahora la imagen de Dios en el hombre? La respuesta de San Agustín es taxitativa. Se encuentra deteriorada, deformada por el pecado. En primer lugar, por el pecado original, cometido libremente por los primeros hombres y transmitida a toda la humanidad. Y en segundo lugar, por los posteriores y consiguientes pecados cometidos también libremente por los hombres, que desfigurarán la huella de Dios en el ser humano. Sin embargo, para San Agustín no se ha perdido completamente. Su renovación y acercamiento a Dios es todavía posible. Queda un resto que nos identifica con lo divino, pero que hay que curar, mejorar y elevar. Pero ello no solo requerirá el esfuerzo de la libertad, sino también de modo muy especial la gracia de Dios. La tesis clave que defiende San Agustín en sintonía con la doctrina cristiana es la siguiente: la libertad humana, por hallarse en un estado de postración, al ser un ingrediente decisivo de la imagen divina en el hombre, no puede llevar a cabo cometido su fin por sí mismo. Es decir, no puede realizar ni alcanzar el bien sin apoyo de lo divino. Y por consiguiente, abandonar sus fuerzas, no solo no llegará a no poseer el bien y por lo tanto a la felicidad, sino que nunca podrá liberarse de las cadenas que lo amenazan. No hay cabida a una liberación humana sin la participación de lo divino. Para San Agustín, no hay libertad verdadera sin Dios. En ese sentido, sería todo. Me llama la atención esta parte, y no sé si la entendí bien, de que el mal nos acerca más. El mal natural. El mal natural nos acerca más a la bondad, a Dios, a la libertad. En ese sentido, o sea, vuelvo a separar que para San Agustín hay dos conceptos: el mal natural, que es el de los terremotos, las desastres naturales. En el sentido, para San Agustín nos acercan a lo divino, porque nos recuerdan la fragilidad del ser humano. En ese sentido, vemos la necesidad, ahora sí que, como el que está cayendo una avionda,
ya empieza a mirar hacia arriba. No, en ese sentido, aunque para nosotros es bastante fuerte, porque obviamente no deja de ser una tragedia. O sea, imagínense, cuando dice esto San Agustín, pues él vio la caída del Imperio Romano. O sea, simplemente Ciudad de Dios se trata de eso. O sea, entonces, en ese sentido, cuando él ve la maldad natural, él lo ve como un mal que nos acerca a Dios porque nos recuerda la fragilidad del ser humano y nos recuerda que no somos eternos y que no debemos de tener la mirada puesta en lo de aquí, sino de lo de arriba. Unos otros comentarios de que o no me entendieron nada o expliqué muy bien. Estamos asombrados. Sí. Bueno, mi nombre es Luis. Empezaste con la reseña de la película Sí, y haces una pregunta que se ven actuado en libertad. así. Viéndolo desde de lo que acabas de explicar en Agustín, te diría que no. Pero viéndolo desde el lado práctico, siento en libertad. Decidieron hacer las cosas. Fue una decisión personal, íntima, interiorizada, si tú lo quieres, si lo quiero ver yo así. No pongo en tela de juicio la opinión de San Agustín, sino más bien la pregunta tan retórica que nos haces, porque si yo tengo el libre albedrío de decidir, pues actúo desde la libertad, ausentándome del bien supremo, si tú lo quieres ver así, decido ejecutar por mi propia mano la acción. Uh-huh. Entonces sí entra ahí un poquito la disyuntiva y yo creo que sí sería bueno leer un poquito más a San Agustín, que es muy interesante. Digo, conozco una mínima parte de su obra, pero ya analizando lo que expones, pues actuaron presos de sus pasiones y lo queremos ver así. No sé si estoy correcto o estoy divagando mucho. Sí, de hecho, o sea, esa sería la respuesta más agustiniana. En un sentido, o sea, actuaron en una libertad aprisionada. Sería el concepto. Entonces, por eso para San Agustín es tan importante que lo primero que debe ser transformado en el hombre es la voluntad. Porque tú le puedes presentar todo el bien a un hombre, pero si no lo desea. ¿Cómo si? Digo, a mí me gusta mucho la pizza, pero, o sea, voy a utilizar ese ejemplo, ¿eh? Pero si yo puedo traer la pizza más deliciosa, pero si a la otra persona no le gusta, aunque tenga el bien más aquí en la mano, no lo va a tomar. O sea, necesita desearlo primeramente para tomar la decisión correcta. Yo me llamo Argelia. Y yo tengo así como muchas preguntas, pero no las voy a hacer. Así que pregúntele, ¿sabes? Está en su momento, ¿eh? Pero, ¿cuál es el parámetro de decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O sea, ¿qué es bueno y qué es malo? Esa sería una cuestión más de la cuestión de lo moral, ¿no? Hay varias preguntas, ¿no? O sea, en ese sentido yo me ascribo yo personalmente, o sea, en ese sentido yo me ascribo personalmente a una búsqueda de la virtud. O sea, siempre, que es el punto medio de las cosas. O sea, algo puede ser muy bueno, pero si es bueno en abundancia, ¿sigue siendo bueno? Pero mi pregunta es... Si tú tomas mucha, ¿el agua es buena o es mala? No, me refiero, por ejemplo, vamos, si nos fuéramos a la naturaleza, con los animales, que ellos no tienen todos estos parámetros, Así es. o sea, ellos no dicen, ay, voy a matar porque necesito comer y es bueno o es malo. Si no matan, pues no comen y se mueren. Pero desde nuestro punto de vista, que hacemos nosotros ya las cosas racionalmente, ¿dónde está el parámetro que es bueno y que es malo? O sea, si nos fuéramos de matar animales hasta cuestiones con las personas y que es, yo creo que un tema que desde que el humano es humano hasta la fecha lo podemos ver, es desde que tomamos cosas que no son nuestras
pero porque nos benefician a nosotros, pero perjudican a los otros. Entonces, ¿dónde está el parámetro de lo que es bueno y lo que es malo? Porque luego, si el mal es la ausencia del bien, ¿dónde está el bien? ¿Y el bien para quién? Así es. Bueno, es una de mis preguntas. Sí. Y la otra pregunta creo que vamos relacionada, por ahí dice que el alma, ¿cómo dice? El alma, por aquí no noté. Que el alma no está en el cuerpo, sino en el... No, al revés. El mal no está en el cuerpo, sino en el alma. Pero el alma, ¿dónde está? Bueno. En el cuerpo. Ya son preguntas del ámbito un poquito más teológico, ¿no? Pero vamos a... bueno, en un sentido, el bien y la maldad, o sea, depende mucho de la respuesta, depende mucho de cada persona y hasta de la época. En un sentido, porque uno puede analizar ciertas prácticas, o sea, por ejemplo, cuando uno estudia las tribus de Alaska, cuando no hay alimento, ¿sabe qué hacen con los niños? Los avientan, porque no, o sea, prefieren que se mueran unos niños a que se muera toda la tribu. Entonces, ¿quién es lo que define lo bueno y lo malo? Eso es lo que ellos... Pues, bueno, esa es la pregunta primera. La segunda es de que por ahí dicen que el mal no está en el cuerpo físico, sino que está en el alma. Así es. Yo pregunto, ¿dónde está el alma? Ok, bueno. ¿Está en el cuerpo o no está en el cuerpo? Entonces, si el mal está en el alma, no en el cuerpo físico, entonces por ende no está también en el cuerpo. Si el alma está en el cuerpo, ¿o dónde está el alma? Ok. Vuelvo a la primera pregunta. La primera pregunta depende mucho a quién le preguntes. Es que es una cuestión. O sea, aún en el cristianismo, o sea, aún dentro de la cuestión cristiana, volcándonos un poquito a San Agustín, la percepción de muchas cuestiones cristianas va cambiando según la perspectiva del tiempo, ¿eh? O sea, entonces, realmente, yo por eso, mi respuesta a lo que yo le estaba diciendo es que, decía Alasdair MacIntyre, en un libro que le recomiendo mucho, que por eso le recomiendo que lo lea, que se llama Tras la Virtud, porque él enfoca mucho ese sentido, porque él habla mucho de la cuestión moral, o sea, qué es lo que define lo que está bien y lo que está mal. Entonces, bueno, en ese sentido, la misma historia de la humanidad nos ha mostrado que ciertas perspectivas han cambiado en cuanto a la percepción de ciertas situaciones particulares, ¿eh? En ese sentido, particulares. ¿Por qué? Porque hay ciertos establecimientos universales. Por ejemplo, acabo de decir algo, ¿robar es bueno o es malo? ¿Es bueno o malo robar? Pues es que yo, bueno, ahora, contrario a las cuestiones maniqueístas, yo no estoy de acuerdo entre ellas, porque siempre hay situaciones, depende del momento en el que se esté robando, qué se esté robando y cómo se esté robando. Así es, por eso, pero ¿la ley universal es bueno o es malo? O sea, no, ¿dónde? Es malo, o sea. A ver, le voy a quitar su celular. ¿Es bueno o es malo? Pues... ¿O me lo da así? Pues no, ¿verdad que obviamente no. Pero hay situaciones particulares, por ejemplo, ya si analizamos el contexto, por ejemplo, una familia hambrienta que se robó un pan, ¿sí me explica? O sea, pero estás hablando de situaciones muy específicas. Sí, pero yo, bueno, por ejemplo, yo me refería, no en época actual, sino hablando así de lo que está diciendo, para tratar de entender yo lo que viene siendo el bien, lo que viene siendo el mal. No ahorita, desde el punto de vista acá. O sea, el bien, ¿qué es? Y el mal, ¿qué es? El bien es la tendencia a Dios. O sea, O a lo los supremo. actos. A lo supremo, A la búsqueda de la virtud, por eso yo decía. Sí, pero por ejemplo... Y en la búsqueda de la virtud no hay, o sea, no es el extremo
de uno ni de otro, de la ausencia del bien ni de la totalidad, desde la perspectiva y desde la posición humana. ¿Y dónde está el alma? Pues nosotros somos seres infundados. Hay un cuerpo y hay un alma que está infundada. No se separa el cuerpo del alma, porque en el momento que se separa el cuerpo del alma, pues se muere. Ya no es el ser humano, es un cadáver. Entonces hay una infundación, somos un todo, pero no es que en el hipocampo está el alma, porque no es una parte física, sino es una infundación, es un todo. Entonces es inherente al ser humano, ¿de Sí, la verdad? claro, y a los seres vivos. Pero todos los seres vivos tienen alma en diferente grado. Hay un alma que es un ánima vegetal, o sea, lo que le da la vida, que no es nada más las células, sino algo más. En los animales hay algo más que no llega todavía al ser humano, y en el ser humano todavía hay la capacidad de pensamiento común racional. Gracias. O sea, hay cuerpo, mente y espíritu racional. Es lo que hace el algo más que nos diferencia a los seres humanos de los animales. O sea, los animales tienen alma, pero el ser humano tiene algo más, la racionalidad, la conciencia de que está más allá. O sea, los animales no saben de bien y mal porque no hay una racionalidad. Ellos obedecen a su Instinto, a su bestialidad. Tienen hambre, comen. Hay necesidad de obtener una presa o de aparearse y lo hacen, pero en una cuestión instintiva de supervivencia. No hay bondad ni maldad, hay instinto. Y en el ser humano, como es racional, hay una búsqueda aún más allá. O sea, también comemos lo que haya, sí, pero si podemos elegir, vamos a elegir lo bueno. O sea, si hay comida podrida y hay comida en buen estado, vamos a elegir lo bueno, aunque las dos nos pueden quitar el apetito. Si podemos obtener un trabajo cargando, no sé, bultos de sal, y podemos obtener un trabajo que nos brinde más comodidades, vamos a tender a lo bueno, porque hay una racionalidad. Y lo que comentaba en los análisis bioéticos, ¿no? De que si vamos a matar a los bebés porque no hay comida, pues ahí en el análisis bioético nos morimos todos. así. Naturalmente, porque no tenemos derecho de matar a alguien más por satisfacer una necesidad. Ahí pues, se mueren todos. Así. Bueno, mire, él lo dijo al principio, o una parte de su exposición, que se le llama bien ontológico a todo lo que existe. Nada más por existir, ya es un bien, la silla, el aparato, todo, cucaracha. Porque es mejor existir que a no existir. Pero eso es hablando en sentido ontológico. Para el sentido ontológico no existe mal. Porque es mejor tener ser, a no tener nada. Bueno, ¿dónde entramos nosotros al problema? Es cuando hablamos de la moral, ya no del ontológico. Cuando hablamos de la moral, hablamos del acto humano, ¿sí? Mi acto. Yo voy a hacer cosas. Tengo un alma que le llamamos alma porque es el principio vital, o sea, el que me da vida. Si ahorita se la lleva, ya, claro. Mientras la tenga, vivo. Y el que me la dio, pues es el dueño, ¿verdad? Y él me la puede quitar cuando se pueda. Pero me dio una naturaleza para que yo opere, y un cuerpo, las manos para que me llegue el alimento, los pies, y le dio la racionalidad. Como estamos hechos a imagen y semejanza, llevamos su sello, su impronta, su idea de bien, ¿sí? Esa idea de bien, ¿dónde radica? En una palabrita que luego suena así muy rara, que se llama la sindéresis. Está impresa. Así como los ojos ven, ustedes como veo, ¿no? La sindéresis, que es la parte que nos dejó, que nos dio vida para decir, inclínate por el bien.
y evita hacerle el mal, el dañar a la otra persona. Entonces, esa es la síntesis. Es un acto de racional ahí muy pequeño que nos guía. Un niño se da cuenta que si le saca dinero a su mamá de la bolsa jugando, él sabe que está jugando y le está haciendo una broma, o sea, no es correcto, porque ya lo traemos. Por eso dice que cuando uno hace un acto así, normalmente lo hace burlándose o queriendo hacer una broma, porque nadie escoge el mal. No hay un ser humano desde la creación hasta la fecha que busque el mal por el mal mismo. ¿Por qué no puede? Porque no existe. Si el mal estuviera ahí sentado, usted diría, está más guapo que el bien, pues sería por el mal, ¿verdad? O trae más dinero, pero como no existe, que es el mal, que yo, debiendo hacer algo, bien, no lo hago. Me lleva su carro a reparar, le cobro las bujías nuevas, pero les pongo las mismas. Yo le estoy haciendo un mal al no darle el servicio que le estoy cobrando. Así es. Estoy haciendo una privación, le estoy negando algo que usted ya me dio para hacer. Y usted me dice, láveme el carro, X, y yo no lo hago, debiendo hacerlo, comprometido, y no lo hago, entonces ahí es donde se da el mal, cuando yo no hago lo que debo de hacer, y lo debo hacer bien. Por eso cuando alguien le dice, oiga, ¿usted me puede planchar? No. Ay, pues qué floja, no, es que no sé. ¿Qué tal si le pongo la camisa? Al rato no va a decir floja, va a decir, hubiera dicho que no sabía, pues no sé. Entonces uno está inclinado, o debe estar inclinado, por la síntesis a hacer el bien y evitar el mal. O sea, lo que yo no puedo hacerle a usted bien, me debo negar, si puedo, porque no estoy capto. Vaya con un doctor y a lo mejor si tiene necesidad de dinero, pues a lo mejor le receta y lo opera. Él no está haciendo un mal, está viendo usted una oportunidad para pagar sus deudas. Lo hace por un bien, pero egoístamente. Pero usted le da un medicamento que a lo mejor no le funciona. No le sirve de nada. Sí, hasta ahí está. Ahí hizo el mal, porque le hubiera dicho, no puedo. Pero luego por acá dicen que el mal está En el alma. Entonces, ¿cómo puede El alma, porque usted el alma, acuérdese que el alma nos da dos cosas: racionalidad y voluntad. Eso lo tiene el alma, no está en el cuerpo. Si usted busca la inteligencia, no la va a encontrar en el cuerpo, la voluntad. Ah, no, pero luego... Eso le pertenece al alma, es la imagen de Dios, imagen y semejanza. ¿Dónde está? Ahí, en el alma. Pero entonces, esa falta de bien está ya en el alma. Sí. Y el alma está en el... O sea, lo que voy es... Ya es el hombre Sí, ya es pero malo recuerde, por... lo que hay que recordar es que nadie hacemos el mal por el mal. Mire, el ejemplo más claro es cuando alguien se suicida. ¿Por qué? Dice, oye, pero se suicidó. Él pensó que era mejor matarse que estar viviendo como vivía. Por ejemplo, cáncer o piernas, o lo van a mutilar. Él dice, para mí es mejor muerto que así. Pero dice, no escogió el mal, él escogió pensando equivocadamente, pero pensando que era para él un bien, para él. Nadie buscamos el mal por el mal mismo. Cuando una persona va y va a robar, usted la asalta, es porque él dice, yo necesito dinero. Ella lo trae, pero se lo quito porque yo necesito. Para mí es un bien ese dinero que ella tiene. No, él no piensa, dijo, y si la señora no come, pues sí. Piensa en él, egoístamente, en lograr algo que él necesita como un bien. Esos son los bienes, los que satisfacen necesidades, deseos o lujos. Entonces podemos decir que el mal podría ser la perversión del bien. Así es. De hecho, hay un libro que le recomiendo bastante que se llama Eichmann en Jerusalén. Es de Hannah Arendt. Y ella tiene un concepto que se llama la banalidad del mal. Eichmann fue un nazi, un oficinista, que él lo único que hacía es que apretaba el botón para que los judíos fueran asesinados. Era su único trabajo.
Su único... Eso era el argumento que él decía. Porque le decían... El que obedece no se equivoca. Exactamente. Yo solamente hacía lo que decía. Creo Yo que... quiero decir algo. Bueno. Perdón. Bueno, yo solo quiero decir esto, reflexionar, ¿verdad? Yo pienso, como así lo tengo entendido así, que el bien es contrario a nuestros deseos. Porque, por ejemplo, bueno, yo que soy creyente, pienso que, o tengo entendido, así lo creo, que el hombre es esclavo del pecado. Entonces, siempre tendemos a hacer lo malo. Hay personas que no es que elijan hacer el mal, porque no se puede hacer el mal, pero simplemente como somos esclavos de hacer lo malo, pues lo haces deliberadamente. Hay personas que no hacemos lo malo porque, no sé, tenemos algún temor divino o temor social. Entonces, y hay personas que no tienen temor, ¿verdad? Que dicen que no tienen temor de Dios. Y yo creo que si nosotros supiéramos que nadie nos ve o que nadie nos juzga o que no tenemos consecuencias, siempre estaríamos haciendo el mal, o sea, siempre estaríamos dañando a otros o alejándonos de Dios. Yo lo entiendo que ese es el mal, o sea, hacerle un daño a alguien o hacer algo que nos aleja de Dios o nos aleja de su aprobación, de su agrado. Yo creo que, bueno, estoy segura que las escrituras nos dejan ver cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí hay mandamientos, sí hay gente, obviamente que no va a cumplir todos los 1,000 millones de mandamientos que vienen en la Biblia, porque solo hay uno perfecto, ¿verdad? Pero creo que Dios conoce nuestros corazones y Él sabe como la intención de que nos queremos alejar del mal para hacer el bien. De hecho, nomás como comentario, no es que, yo, aunando la opinión, no es que elijamos hacer el mal. Por ejemplo, Adán, si nos vamos al relato bíblico, el pecado de Adán, que en ese sentido, o sea, vuelvo a decir, el pecado no es como un mal, sino es un errar. El primer pecado de Adán fue no creer. Porque lo que le dice la serpiente, le dice, ¿ya escuchaste? Entonces, lo que hace Adán no es como que, ay, quiero pelearme con Dios. O sea, no es la posición del mal. En ese sentido, si uno ve la historia, la historia en un sentido cristiano, en un sentido también mucho, cuando, alguien hace lo malo, en un sentido, lo que quiere es obtener un bien mayor, no a través de la virtud. O sea, quiere obtener el bien sin la virtud. Es como el que hace ejercicio y se inyecta. ¿Qué es lo que termina haciéndose? Se termina haciendo ¿qué? Un mal. En vez de hacerlo ¿de qué? De la manera ordenada. El bien también lo que busca es el orden y la belleza, que es una de las características de la virtud. Sí, sino que también tiene que tener un orden y una belleza. Cuando se rompe también ese orden o la manera natural de hacerlo, también entramos en lo que se puede llamar el pecado, que es errar no solamente en el cometido, sino en el método. Que también es otra situación. Dios no está en contra, por ejemplo, en un sentido, si lo ponemos, nadie debería estar en contra de ser más rico. O sea, todos buscamos tener la mayor comodidad en esta vida. Hay que decirlo de alguna. El problema es cómo los obtenemos. Miren, nomás una cosa que para los comentarios. Funcionamos racionalidad y voluntad. En la racionalidad yo puedo cometer errores. ¿Sí? Porque me equivoqué, di cambio de más, cobré de más, etc. En la voluntad puedo cometer un abuso. ¿Sí? Una cosa es estar yo en un error y otra cosa es estar en un mal, haciendo un bien incompleto. Ese no le pertenece a la racionalidad, le pertenece a la voluntad. Porque yo voy a hacer esto, no lo hago. Y en la inteligencia, si yo estoy equivocado, te di de más, te di de menos, o dice esta fórmula mal. O sea, los errores son de la inteligencia,
son errores, estoy en una falsedad, etc. Y en la voluntad estoy en el bien o en el mal. Sí, para nomás, que a veces mezclamos. Sí, bueno, quería decir algo que... En Génesis 1:26 dice claramente: el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es un manifiesto de la nobleza antropológica. Ahora, el hombre, queriendo hacer el bien, hace el mal. Su naturaleza es caída por el pecado y necesita la gracia. Dijo el maestro, combatió al maniqueísmo, combatió al pelagianismo, combatió al donatismo. Pelagianismo es creer que por el propio esfuerzo, por la voluntad y por los recursos naturales que tenemos, podemos vivir bien. Y Agustín siempre insistió en la necesidad de la gracia. Una definición de libertad es libre albedrío más gracia es igual a libertad. Libertad en este sentido pleno. Las tres potencias del alma son la memoria, la voluntad y el entendimiento. Ahora, nuestra identidad implica memoria. Somos lo que hemos sido, tenemos una trayectoria, tenemos una historia. Si no hay memoria, no hay entendimiento. Y ahí viene el maravilloso concepto del tiempo que maneja Agustín. Agustín diferencia el tiempo de Dios, que es la eternidad, el presente permanente, sin principio y sin fin, es otra manera de ser el tiempo subjetivo humano. Pero maravillas, el presente se prolonga en el futuro a través de la esperanza y en el pasado a través de la memoria. Tenemos un presente más rico que, por ejemplo, que el que tienen los animales. Ahora, ¿qué es actuar bien? Bueno, más bien, ¿qué es el bien desde un punto de vista ético? Pues una conducta dictada por la recta razón de acuerdo a la naturaleza. Razón recta o conciencia recta es la que interpreta la naturaleza. Y la naturaleza no son los arbolitos y las florecitas. La etimología de la palabra lo dice todo. Naturaleza es razón de ser. Naturaleza es con lo que se nace el propósito original de algo. Por ejemplo, la energía, la capacidad para realizar un trabajo. Si yo utilizo la energía para destruir, estoy yendo contra la razón de ser de la energía. Es un ejemplo muy simple y hasta simplista. Pero bueno, insisto, Él está con los Agustín, no sé si sabe cómo está, pero sí está con los respetando la libertad está en casa de Íñigo. y poniendo a Dios como extremadamente respetuoso de la libertad, insiste también en el papel de la gracia. La negación de la libertad, más bien de la gracia, para alcanzar la libertad plena, se llama pelagianismo. Es una herejía que floreció con fuerza a partir de un monje irlandés, un monje británico en el siglo III y que se sigue manifestando. Y Dios, siendo omnipotente, fíjense lo que dice Agustín: Dios que te creó a ti sin ti, porque es todopoderoso, es omnipotente, no te puedes salvar a ti sin ti. Así es. Ahí está el respeto de la divinidad por la humanidad. No te puedes salvar a ti sin ti. La libertad, decía Octavio Paz, no es una idea y menos es una filosofía. La libertad es aquello que se manifiesta cuando pronunciamos con todo nuestro ser uno de dos monosílabos sagrados. El monosílabo sagrado sí o el monosílabo sagrado no. Y allí, cuando lo hacemos con conciencia y poniendo el ser en lo que hacemos, somos libres o no somos libres. El mal es la privación del bien.
no solamente la ausencia, que claro que es una ausencia, pero es una privación. Algo que debería estar no está, o algo que debería hacerse no se hace. ¿Qué es una necesidad? La discrepancia entre el ser y el deber ser. Y a nivel ontológico, y a nivel en distintos niveles, siempre el mal es una privación. Gracias, muy No, amable. gracias. Ah, sí, yo estaba de acuerdo con una frase que dijo que es como si uno opta por la ausencia del bien, entonces ya no se es. En esa frase estoy de acuerdo, pero me surge la duda de que si uno ya no es, entonces ¿qué es? Nada. Nada, ¿No nada. existe? Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Ah, ok, si uno opta por la ausencia del bien, uno ya no es. Entonces uno ¿qué se vuelve? O sea, ¿qué es ahora? No, a ver, es que si es a nivel de acto humano, Ajá. tú optas por el mal Ujú. calificado a partir del acto de la recta razón. Los actos humanos se pueden calificar buenos o malos, pero cuando se ejecutan. Tú puedes estar pensando ahorita, ojalá que haya una bomba que nos mate a todos. Lo piensas, nadie se da cuenta, pues no te podemos juzgar. Vas a ver, hermana, hasta que se ejecuta el acto, se hace realidad, entonces dice, obró bien, obró mal. Pero si obras mal, no, o sea, no por eso desapareces o te quitas tú. En sentido humano, en sentido ontológico, ¿sí? Agarramos una planta y la quemamos y ya dejó de ser planta y ahora es ceniza, ya no existe como planta. En ese sentido, tu alma, como quien dice, está que El alma de la planta, ya, solo por el ya. En el ser humano, ¿no? El alma, como es inmaterial, no hay nada en este universo que la pueda destruir. O sea, que dijera que ya inventé una pistola que mata el alma, el cuerpo no. ¿Cómo? Si tu alma es material y el alma es inmaterial, pues no hay manera. El único que pudiera acabar con el alma humana es quien la creó. Y es una palabra que a veces se usa por analogía que se llama aniquilación. Volver algo que existe a la no existencia. Desaparece. Esa es aniquilación. Y alguien dice, Dios que aniquile a los malos, puede, porque el acto de ser lo dio. Mejor los manda al infierno o a algún lugar donde merezcan nada. Okay. Se mencionó algo muy interesante sobre la parte de la infusión. Y el alma tiene algo que se llama naturaleza infusa, bien dijo, pero también hay ciencia infusa. La ciencia infusa es donde se genera todo sentimiento moral y amoral. ¿Qué quiere decir? Yo sé directamente en el corazón, la mente, el cuerpo, la razón que estoy haciendo lo malo. Y el mismo corazón se estruja. Y yo sé que estoy violando algo. Literalmente yo cuando elijo el mal, violo mi alma. O sea, yo la estoy lacerando. Soy yo quien la hiere, soy yo quien la mata. ¿Pero por qué? Por mi necesidad, por mi egoísmo, por mi alejamiento de la virtud máxima. Llámenlo Dios, o llámenlo Dios, como quieran. Pero si Dios es la perfección absoluta, o el Creador es imagen de Él, entonces el hombre cuando se aleja de Dios, cuando se separa de Él, de sus virtudes, de sus mandamientos, de todo lo que es Él, cayendo en lo que Dios significa perfección, entonces cuando yo no hago lo que es Él, porque mi cuerpo es parte de Él, mi alma es parte de Él, porque Él me la dio, mi alma sigue siendo de Él, mi alma es Dios, por así decirlo. Bueno, entonces, si yo violento la decisión de mi alma de que me dice, no, es que yo estoy para este camino, porque en este camino está Él. O sea, mi alma es una parte de Él, esa parte quiere regresar a su Creador, esa parte quiere regresar al cuerpo. Es como cuando un dedo se corta de la mano. Me falta un dedo, ¿no? Así es. Ese dedo quiere estar otra vez ser parte de ese mismo cuerpo, de esa esencia. Pero cuando mi alma
me pide estar en sintonía o en cercanía, regresar a su creador, regresar a esa parte del cuerpo místico, y yo por racionalidad, por egoísmo, por necesidades, le digo que no, yo siento un escozor en el pecho, yo siento un escozor en la mente, yo siento que estoy arrancando algo, literalmente lo estoy arrancando. Es como si yo le negara a un bebé que su madre lo amamantara. Es como negarle a un indigente un vaso de agua. Es como si yo le negara a alguien un consejo. Literalmente yo estoy arrancando algo. Y eso es como yo estoy violando el alma. Voy a citar a Santa Teresa. O sea, muero porque no muero. Ella ya estaba totalmente en un éxtasis completo y arraigado a su vida espiritual. Su alma ya estaba conectada con el cuerpo místico, totalmente. Ella lo que anhelaba era que el cuerpo muriera para que su alma ya viera a su creador, porque el alma ya se lo pedía. Pero ahora, ¿yo cómo voy a conocer y yo cómo voy a desear a Dios si yo todos los días violento mi alma, se lo niego? Va a llegar un punto donde por racionalidad, no, pues ya no me lo diste, ya para qué lo deseo, o sea, ya no es algo. Yo sé que existe, pero pues tú no me lo das, tú no me alimentaste de eso. De ahí viene la ciencia infusa, viene el deseo del bien. Ahora, viene otra parte, bien mencionado la señorita. Es el mal es la privación, no es la perversión del mal totalmente. Totalmente, porque Dios es el sumo bien, es la perfección, menciona San Agustín. Entonces, cuando yo me alejo de lo que es el sumo bien, todo acto fuera del sumo bien es maldad absoluta, física, emocional, mental, racional, de cualquier forma. Y eso habla de la imperfección del alma, habla de la imperfección del cuerpo, habla de las necesidades del ser humano. Si lo queremos ver, si estoy alejado de Dios, no tengo plenitud. Toda plenitud proviene de Él, porque Él es el perfecto, Él es el pleno. Él no necesita de nadie por naturaleza ontológica. Entonces, ¿quién requiere del alma? ¿Quién requiere de Dios? El hombre necesitado. Mencionamos a Génesis, mencionamos a Adán. ¿Por qué el hombre siempre voltea para el cielo? ¿Por qué el hombre siempre busca el bien? ¿Por qué el hombre desea tantos bienes materiales? Es la necesidad del alma pervertida porque no se le da el alimento espiritual. ¿De qué me sirve tener millones? ¿De qué me sirve tener miles de seguidores? ¿De qué me sirve tener un grupo de intelecto que únicamente llena en pocos niveles el deseo de mi alma? Cuando mi alma desea lo pleno, lo eterno, lo máximo. Es ahí, o sea, San Agustín nunca se equivocó. ¿Por qué me gusta tanto San Agustín? Porque literalmente el expositor lo dijo. Él disfrutó de todos los pecados, literalmente. Y él se dio cuenta de que no únicamente erré mi elección, no, sino que yo tanto buscaba mi plenitud espiritual que pensaba que con mujeres, que con drogas, etcétera, 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 los iba a llenar. Y cuando él encuentra totalmente su unión perfecta, porque hay que decirlo, es que es en la Eucaristía donde se encuentra el cuerpo místico de Dios, él deja de ser Agustín de Hipona para convertirse en San Agustín de Hipona, convertirse en el obispo, porque él entendió de que todo proviene de él, que el alma nunca va a estar feliz en esta tierra si no está con su creador. Así es. Gracias. Gracias. No, ya está, está bien con lo que yo dije. Una de las frases muy bonitas de San Agustín que nos puede ayudar mucho, la que comentó: creer para entender. Y hay quien dice, mejor primero entiendo y luego creo. Pues ahí la tienen, ¿verdad? Bueno, para cerrar este ciclo de conferencias Bueno, ¿sí hay alguien más? ¿No? Perdón. Pues yo sí tenía otra. Adelante, pregunta, adelante. Pero es referente al pecado. Entonces, ¿el pecado no es malo en sí? Porque si pecar es cerrar. Y... No. Bueno, yo les hacía la aclaración que uno está en error cuando es intelectual, en operaciones así. Se fue usted quiere ir a Cuencamé y se va para Matamoros. No. Pues está cometiendo un pecado. Pero lo que Está errando. Lo que dijeron aquí, que el pecar es de no No, atinarle, históricamente o en momentos se entiende que comete un pecado cuando la riega.
Es como una palabra, ¿verdad? Que usa ahorita usted, pero más bien el pecado sería, como dijo Aleca, ir en contra, desobediencia, ir en contra del plan de Dios. Te dice para esto, usted se separa. Ahí está cometiendo un pecado. Está yendo en contra de lo que se le designó o tarea a realizar. Y usted lo entiende, debo hacer esto para Dios. Para nosotros, los errores, una confusión, pues la escuela no dice tantos pecados, no dice tantas mal, porque la pregunta era tu intelecto, capital de esto, pero la parte del pecado sí. ¿Cómo lo define el pecado, la iglesia? El primer pecado, ¿cuál es? La desobediencia. El del humano, del demonio fue la soberbia, no servíamos. El demonio sacó luz ve y le dijo, no servíamos, no te serviré. Y con Adán y Eva es, no hagan esto, lo hacemos. Desobediencia. Ir en contra de, le dio la vida, el paraíso y todo, y no todavía. Bueno, si alguien quiere decir un comentario sobre el pecado. Allá. Sí, bueno, depende del teólogo, pero siempre se presentó el pecado como una transgresión, una falta, alguno dijo una compañera, de los numerosísimos mandamientos, que de acuerdo a los escritos veterotestamentarios, los neotestamentarios son 613 mismas. Así es. Los misbot, que nosotros destacamos el decálogo, y que Yeshua ben Yosef, nuestro maestro, decía que todo estaba sintetizado en el amor a Dios y el amor al prójimo. 2 mandamientos, a final de cuentas, uno solo. En el amor está la ley y están los profetas. Aunque el pueblo judío habla de 613. Entonces, el pecado como transgresión, ahora hay muchos teólogos que dicen el pecado es traición, más que transgresión. Y traición a Dios y traición a la vida en plenitud a la que estás llamado. Al final de cuentas, traición a ti mismo. Te pierdes la vera vida, la vida en plenitud, la vida en abundancia, que ese es el Evangelio. Te estás privando la beatitud, te estás privando la felicidad bien fundamentada. Siempre buscamos algo porque nos sabemos incompletos. Buscamos el conocimiento, buscamos la salud, buscamos el placer, buscamos la compañía, buscamos la realización profesional, buscamos la contemplación estética, buscamos, y todo se sintetiza en lo que dijo el compañero Jesús. Nos hiciste para ti, e inquieto estará nuestro corazón. Así es. Para que pueda descansar en ti. Es la respuesta definitiva, es el objetivo primordial, y es la razón de ser. Eso no es muy simpático en tiempos relativistas, en tiempos humanistas, en el mal sentido de la palabra, antropocéntricos, mutilados. San Agustín es teocéntrico y es doctor, no solo santo y no solo obispo. Doctor de la iglesia. Doctor, porque es tan sabio que es reconocido por distintas iglesias, principalmente la católica. Doctor viene de docere, docencia, doctrina, que puede enseñar a los demás. Como Tomás de Aquino, como Alberto Magno, como Buenaventura, como Duns Scoto, como William de Ockham. Entonces es un doctor. Él tuvo esa gracia de Dios. Anduvo perdido, leyó el Hortensius de Cicerón, fue maniqueo, fue neoplatónico, fue escéptico, escribe contra los académicos, hablando de ese escepticismo que lo dejaban viendo y sediento espiritualmente, y hasta que entra en consonancia con Dios. Tarde te amé. Así. Tarde te amé. Anduve perdido. Ok, muchas gracias. Nos piden que a las 10, pero Bueno, despedidos igual.
Muchísimas gracias una vez más a nombre de Abel Alcalá, presidente de la Sociedad Filosófica de La Laguna, a nombre de Nicolás Sanet, presidente de la Federación Nacional de Filósofos. Damos por concluida en este año la serie de los jueves filosóficos. Próximamente en nuestra página de Sociedad Filosófica de La Laguna les presentaremos la programación para el 2026. Les recordamos que también el día de mañana se cierra para el 2025 el ciclo de conferencias sobre la libertad. Es el último viernes que vamos a tener y continuamos, si Dios quiere, con el nuevo calendario en el 2026. Y están todas estas charlas que hemos tenido tanto en los jueves filosóficos como en el ciclo de conferencias sobre la libertad en nuestra página de YouTube, a los cuales los invitamos cordialmente, que es Sociedad Filosófica de La Laguna. En YouTube ya están todas las charlas para que las puedan apreciar, y en nuestra página FENAFIL, Federación Nacional de Filósofos.org. Pues muchas gracias por su asistencia durante este 2025. Gracias también a los hoteles Catedral y que fueron nuestros anfitriones durante la mayoría de las pláticas de los jueves filosóficos, y al Instituto de Ciencia y Medicina Genómica también, que fue donde comenzamos este ciclo de conferencias. Gracias también a Aquiles Castañeda y su esposa, que nos apoyaron también con la grabación de todos estos eventos, y pues a todos los que hacen posible estos jueves filosóficos y estos ciclos de conferencia. Este no es un trabajo de este año, llevamos más de 15 años ya trabajando en la filosofía aquí en la región Laguna, y si quieren conocer más acerca de la Sociedad Filosófica de La Laguna, pues en nuestra página de Facebook pueden contactarnos para brindarles más material también. Entonces, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.